tuviésemos más elementos, este código se adapta sin ningún tipo de problema. Hay más formas de hacerlo, pero lo he hecho de esta manera para que comprendamos un poquito más fácil cómo funciona. ¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, decirte que simplemente este es un vídeo de una serie de vídeos hablando sobre los módulos básicos que se insertan en las webs a día de hoy. Ya podrían ser un slider, unas tabs, un acordeón. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es un acordeón, y este vídeo está dividido en dos partes, una primera parte más teórica y una segunda parte más práctica, así que si quieres ir directamente al código, te recomiendo que aquí abajo, en la barra de reproducción, te he dejado el capítulo exacto, los capítulos exactos organizados, para que te puedas ir al código, aunque te recomiendo que la parte teórica la revises previamente. ¿Para qué? Para comprender mucho mejor el concepto de qué estamos haciendo. Así que, sin más dilación, vámonos para allá. Primera cosa antes de nada, ¿qué es un acordeón? Un acordeón básicamente es una estructura que primero tiene una base, después tiene dentro dos bloques, un primer bloque, por ejemplo, y un segundo bloque, aunque pueda haber más, y dentro de cada bloque tenemos primero un titular y otro bloque inferior y un subbloque inferior, que es el que contiene el contenido, que por defecto no se ve. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a funcionar añadiendo clases con JavaScript. Y para ello, cuando nosotros hagamos un clic, por ejemplo, en un titular, lo que vamos a hacer es añadirle una clase al contenedor de ese titular y de ese contenido. Es decir, que cuando haga clic en el primer titular, el primer bloque que los contiene, le añadiremos una clase. Y haremos lo mismo cuando hagamos clic en el segundo, le añadiremos una clase al que los contiene. De tal manera que algo muy interesante que vamos a ver es que vamos a utilizar muy poco JavaScript y vamos a utilizar lo mismo que aplicamos en las tabs. Vamos a utilizar acordeón y el efecto va a venir exclusivamente de CSS. Así que vamos a darle y vamos a meternos un poquito ya en el tema del código. Algo interesante que deberías de conocer previamente es que lo ideal, lo suyo y sobre todo es que sepas correctamente cómo funciona JavaScript, cómo se añaden y se quitan clases. Ese va a ser un básico, ¿ok? Y recuerda también, como decía en el primer vídeo, que en el momento en el que nosotros conocemos o sabemos cómo se utilizan las clases, es decir, que quitando y poniendo clases junto con el transition, podemos hacer el efecto que nos dé la gana. Así que, vamos allá. La primera cosa importante que deberíamos de saber... Por cierto, dale a like y suscríbete. Volvemos. ¿Cuál es? Bueno, pues que para hacer el acordeón vamos a tener primero este acordeón. Dentro hemos dicho que vamos a tener dos bloques y dentro de cada uno de los bloques vamos a meter, por un lado, un titular, vamos a decir que es una etiqueta, por ejemplo, H2, que vamos a tener el titular, y por otro lado vamos a meter también un párrafo de la clase contenido, el cual va a tener dentro un texto. Voy a decir, soy el contenido, y aquí vamos a decirle 1 y 2. De tal manera que fijaros cómo ahora tenemos un acordeón, un bloque y dentro de cada bloque tenemos un H2 y un P. Ojo con esto, acabo de utilizar un pequeño plugin llamado M. Si no sabes cómo funciona o si quieres programar y maquetar HTML mucho más rápido, entonces te dejo el enlace aquí arriba y abajo en la descripción. Y espero que nadie le dé dislike porque haya dicho programar HTML. Comprendemos todos que esto es maquetación, que HTML no se programa. Entonces, el HTML ya lo tenemos listo. Por cierto, dale a like y suscríbete. Volvemos. Bien, ¿cómo sería el CSS? Como ya tenemos el HTML, vamos a hacernos el CSS. Y para ello, tenemos primero un acordeón. Dentro de este acordeón tenemos los bloques. Y dentro, en este caso, se me ha olvidado, por cierto, poner aquí que las etiquetas H2 tengan la clase H2 y que... Listo. Dentro del acordeón tenemos etiquetas H2 y después también tenemos unas etiquetas llamadas contenido. Vamos a darle estilos poquito a poquito. Primero, al acordeón le voy a dar un background color para comprobar exactamente cómo está o dónde se encuentra. Fijaros que ahí tenemos el acordeón. Le voy a dar un pequeño padding para que todo, en este caso, para que todo se quede un poquito más centrado. Le vamos a dar un ancho a este acordeón, por ejemplo, del 90% y le vamos a dar un ancho máximo, por ejemplo, de 120 EMs para que en pantallas grandes tenga un límite. Al mismo tiempo, nos vamos a ir y vamos a ver cada uno de los bloques. Fijaros cómo cada uno de los bloques, en este caso, les voy a añadir de momento un color, no os preocupéis, después lo quitamos y lo ponemos un poquito más bonito. Le vamos a meter un pequeño margin, en este caso, exclusivamente por abajo, yo creo, para separar. Le vamos a dar también un pequeño padding para que todo se separe,
todo lo interno se separe. Después vamos a tener las etiquetas H2, a las cuales les vamos a dar un pequeño background color para que se vea horterísima. Y por último al contenido otro pequeño background color para que también se vea feo. De tal manera que ahora podemos separar aplicando un pequeño margin bottom el contenido del titular. Ya lo tenemos hecho. Siguiente punto que deberíamos de hacer. Bien, pues por ejemplo, a la etiqueta H2 le voy a dar un pequeño padding también de un M. Y ahora, como estoy utilizando Sass, aunque el código CSS que estoy intentando hacer previamente es solo CSS, pero voy a utilizar un mixing de Sass. Esto no es obligatorio, simplemente es una forma de dar un estilo muy rápido a toda la maquetación que estoy haciendo. Por lo tanto, no te preocupes porque esto no es obligatorio que tú lo hagas. Simplemente lo que quiero que hagas es que comprendas el concepto de cómo funciona JavaScript y cuál es la estructura del acordeón. Así que esta línea que voy a escribir ahora no es obligatoria y es de creación propia, así que no te preocupes, no lo vas a encontrar por alguna parte. Si queréis un vídeo que hable sobre mixins y sobre todo cómo he hecho ese neomorfismo, comentádmelo abajo, decidme abajo en los comentarios y haré un vídeo en concreto haciéndolo eso. Fijaros, para esto voy a añadir un pequeño mixing, ¿vale? Que ya tengo creado, el cual me permite aplicar un estilo muy rápido de neomorfismo a la etiqueta correspondiente. Por ejemplo, aquí voy a quitar este background color, de hecho voy a quitarlos todos, porque ya ninguno de estos me sirve. Le voy a añadir la etiqueta neo aquí, se lo voy a meter en el bloque, se lo voy a meter a los H's y se lo voy a meter de momento también a las etiquetas P. Bien, fijaros, ya tenemos en principio estas tabs. De hecho, al contenido no se lo voy a añadir. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Bien, algo importante para poder hacer los acordeones sería lo siguiente. Fijaros que el contenido, y le voy a poner un segundo un color horterísima, ¿vale? El contenido tiene un tamaño ahora mismo. Lo que le voy a decir es que la altura va a ser 0 píxeles, de tal manera que la etiqueta va a ser mínima y el padding también va a ser 0 píxeles. ¿Para qué? Para que esa etiqueta no ocupe ningún tipo de espacio. Por otro lado, lo siguiente que vamos a hacer es decirle que tenga un overflow hidden, es decir, ocultaremos todo lo que sobresalga de esa etiqueta de contenido. Y cuando la etiqueta de contenido, mejor dicho, cuando el bloque tenga la clase activo, el contenido tendrá, por ejemplo, una altura de 4 EMs. Fijaros cómo ahora, en el momento en el que en el HTML a este bloque le ponga, por ejemplo, la clase activo, fijaros que ya ¡plap!, se abre. Bien, para que haga el contenido se abra y se cierre, haga una animación, le vamos a añadir la propiedad de transition. De esta manera, cuando quitemos y pongamos la clase, tendremos una pequeña animación. Es decir, que al quitarlo va a hacer... ¿De acuerdo? Y al volver a darle de nuevo, volverá a hacer... Ahora mismo no, porque se está recargando. Bien, ya tenemos en principio el truco, que es añadir una clase al bloque concreto. Y en principio ya lo tendríamos. Lo único que necesitamos hacer ahora es el JavaScript. ¿Y qué vamos a hacer para el JavaScript? Bueno, pues para el JavaScript recordemos la teoría. Vamos a hacer clic en cada una de las etiquetas H y después vamos a añadir y quitar la clase activo a bloque. Por lo tanto, vamos a jugar con este juego de clases. Por cierto, dale a like y suscríbete. Volvemos. Bien, ya tenemos todo el HTML y todo el CSS montado, así que la última parte va a ser JavaScript. Recordemos, como ya vimos en la teoría previa, que vamos a hacer clic en los titulares, en las etiquetas H2, y las clases las vamos a añadir a las etiquetas bloque. Es decir, que vamos a necesitar primero el bloque y los H2 para poder montarlo. Para ello, voy a seleccionarlos ambos en JavaScript. Vamos a darle aquí, que es igual a document.querySelectorAll y le vamos a decir cada uno de ellos, primero el bloque y después los H2. Y antes de ponerme a hacer el JavaScript, voy a escribir el pseudocódigo, es decir, qué es lo que debemos de hacer cuando hagamos clic en cada uno de los elementos. ¿Cómo va a funcionar JavaScript? Bueno, pues cuando haga clic en cada una de las etiquetas H2 van a ocurrir múltiples cosas. La primera cosa es que vamos a quitar la clase activo de todos los bloques. Y después vamos a añadir la clase activo al bloque con la posición del H2. Recordemos que tenemos dos H2 y tenemos dos bloques.
y cada una de las etiquetas H2 hace referencia a un bloque. Por lo tanto, ahora vamos a jugar con esto. Primero, asignamos un clic a todos los H2. Y ahora vamos a coger a cada una de estas etiquetas H2, vamos a recorrerlas con un for each. Aquí vamos a tener cada uno de los H2, aquí la posición, y después a todas las etiquetas H2 con una posición le vamos a hacer un add-event-listener de tipo click, les vamos a asignar un click y vamos a ejecutar una función que será la que haga todo lo que hemos dicho en la línea 8 y en la línea 9. Primero, tenemos que quitar la clase activo de todos los bloques, así que para ello vamos a recorrer todos los bloques. Bloque lo recorremos con un for each, es decir, vamos pasando por cada uno de los bloques, aquí obtenemos la posición, y después le digo, oye, cógeme a cada uno de estos bloques y en su class list le eliminas la palabra activo. Es decir, que dentro del atributo class le quita la clase activo. Y después, al bloque correspondiente, es decir, al bloque que tenga la misma posición que la etiqueta H2 en la cual hemos hecho clic, donde la posición la seleccionamos aquí arriba, le decimos que en su class list le añada la palabra activo. Al haber hecho esto, técnicamente ya tendríamos el JavaScript hecho. Simplemente al hacer clic en una etiqueta H2, le quita la clase al resto y se le añade al bloque en concreto. Es decir, que ya tendríamos hecho el código, ya tendríamos montado este pequeño acordeón. Lo bueno es que si nosotros, en vez de tener 2, tuviésemos más elementos, este código se adapta sin ningún tipo de problema. Hay más formas de hacerlo, pero lo he hecho de esta manera para que comprendamos un poquito más fácil cómo funciona. Y aquí ya puede venir una primera pregunta. Edu, ¿dentro de este div contenido es obligatorio? Es decir, ¿tiene que ser un párrafo? Por supuesto que no. Yo, en vez de meter, por ejemplo, un párrafo de la clase contenido, podría haber metido, imaginaros, un div de la clase contenido que dentro tuviese más elementos. Lo importante aquí es que al jugar solo con clases, siempre va a funcionar de forma correcta. Eso sí, si añadimos algún tipo de imagen o añadimos muchos más elementos dentro de estos contenidos, recordad que hay que cambiar esta altura. ¿De acuerdo? Esta altura es esencial que se cambie. ¿Por qué? Porque si metemos mucho contenido, vamos a tener que ajustar la altura para que todos siempre se abran igual. El segundo punto que deberíamos de tener en cuenta es que este código es muy eficiente, ya que hay muy poquito JavaScript y, aunque se podría hacer un poquito más eficiente, me parece que de una manera básica es esencial, o creo que esta es una muy buena forma de que puedas comprender fácilmente cómo funciona el tema de unas tabs. Así que espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que ya sepas cómo funciona, en este caso, un acordeón. Y algo muy esencial es que este código, el código de este acordeón, te lo voy a dejar abajo en un enlace hacia mi GitHub, de tal manera que si te lo quieres descargar y quieres jugar, perfecto. Por si acaso te lo descargas, voy a también a poner un pequeño, voy a ir comentando línea a línea para que tengas claro qué es lo que hace cada una de las líneas. Primera cosa, antes de nada, aquí lo que estamos haciendo es recorrer todos los H2, aquí lo que estamos es asignando un clic a cada H2, aquí lo que estamos haciendo es recorrer todos los bloques, aquí lo que estamos haciendo es quitamos la clase activo de todos los bloques y por último tenemos que aquí estamos añadiendo la clase activo al bloque cuya posición sea igual al del H2. Que esto, por si acaso, se encuentra en la línea número 12. Por lo tanto, espero que este vídeo te haya servido, te haya gustado, que ya tengas todo al completo. Si quieres el código, descárgatelo y podrás utilizarlo sin ningún tipo de problemas. Y con esto nos vemos ya en el próximo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.